Hola jóvenes, bueno, ahora vamos a hacer un problema en el cual tenemos un cuerpo, un disco de 45 kilogramos sobre una superficie horizontal sin fricción. Sobre este cuerpo están actuando dos fuerzas también horizontales, una de 100 newtons y otra de 50 newtons. Entre estas dos fuerzas tenemos un ángulo de 120 grados. ¿Okay? Se nos pide encontrar el trabajo de la fuerza 1, trabajo de la fuerza 2, trabajo total y la velocidad 2 después de tener un desplazamiento de 5 metros. ¿Okay? Entonces, pues estas dos fuerzas son constantes, entonces trabajo 1 es igual a F1, desplazamiento, que son los 5 metros, coseno de θ, es decir, 100 newtons, 5 metros, coseno. ¿Cuál sería el ángulo? ¿Ok? ¿Cuál sería? El ángulo de esta expresión es entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Hacia dónde se desplaza el disco? ¿Hacia acá o hacia dónde? Pues se desplaza en la dirección, en este caso, de la fuerza resultante. Va a estar en alguna dirección por aquí. Entonces, para poder utilizar esta expresión debemos de saber la dirección del desplazamiento para saber el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces tenemos que encontrar la fuerza resultante, porque en la dirección de la fuerza resultante vamos a tener el desplazamiento. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer nuestro diagrama de fuerzas. No tenemos aquí ejes, entonces nosotros los escogemos de una forma que nos convenga. Vamos a elegir esta dirección como X. Entonces en esa, aquí tendríamos F1. Eso nos va a simplificar las cosas, porque al menos esta no va a tener dos componentes, nada más va a tener componente X, y a partir de aquí pues ubicamos la dirección de las demás fuerzas, que en este caso nada más es esta. Entonces aquí son 120, aquí son 90, entonces tendríamos aquí F2 formando aquí 30 grados, 30 más 90 los 120. ¿Ok? No tenemos ninguna otra. Entonces F, ahora sí sumamos componentes, FRX es igual a F1X, que serían 100 newtons, más F2 componente X, que sería menos F2, que son 50 newtons, seno de 30 grados, entonces FRX nos va a dar un valor de 75 newtons. Ahora para la componente Y hacemos lo mismo. FRY igual a la sumatoria de las componentes Y de las fuerzas, que en este caso serían 0 de esta fuerza y más 50 newtons coseno, sería esa componente, coseno de 30 grados. Por lo tanto,
F RY va a ser igual a 43.30 newtons. De hecho es 43.301.3. Bueno, así lo dejamos. Ahora lo vamos a graficar, entonces tendríamos aquí en X 75 y acá 43 y aquí tendríamos FR. Vamos a determinar este ángulo. Ok, entonces FR va a ser igual a raíz de FRX más FRY, esto es al cuadrado, y entonces vamos a obtener que FR es igual a 86.6 newtons. Esto puede utilizarse para sacar el trabajo total, pero para sacar el trabajo de cada una de estas fuerzas, ¿sí?, necesitamos más que nada la dirección. Necesitamos este ángulo. Entonces θ va a ser igual al arco tangente de, en este caso, FRY sobre FRX. Y aquí encontramos que θ es igual a 30 grados. Este ángulo es el que nos va a servir para ubicar el ángulo entre las fuerzas y el desplazamiento, porque en la dirección de esta fuerza resultante va a ser la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces, bueno, si quieren, de una vez lo hacemos. Trabajo total, como les decía, es igual al trabajo de la fuerza resultante. Siempre esa es una manera de encontrar el trabajo total. Y entonces la fuerza resultante es constante, y entonces podemos sacar aquí que va a ser FR por de coseno de qué ángulo. Si les acabo de decir que la dirección del desplazamiento es la dirección de la fuerza resultante, entonces el ángulo va a ser pues cero, porque tienen la misma dirección. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a FR 86.6 newtons por desplazamiento, acá dice 5 metros, coseno de 0 es 1, y entonces el trabajo total es igual a 86 por 5, 433 joules.
433 joules. Ok, entonces ya tenemos esto encontrado. Ahora, trabajo 1 y trabajo 2. Voy a hacer aquí también diagramita. De hecho aquí ya está. Fuerza 1, fuerza 2. Nada más voy a añadir aquí la dirección del desplazamiento. Y acá lo tenemos que es 30 grados a partir del eje X. Entonces esto no es fuerza, pero lo voy a poner aquí. Nada más para ubicar. Aquí tendríamos el desplazamiento formando 30 grados. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar el trabajo de la fuerza 1, que sería trabajo de la fuerza 1, magnitud de F1, 100 newtons, magnitud de desplazamiento 5 metros por coseno de que F1 está en X, el desplazamiento 30 grados sobre X, entonces coseno de 30 grados. Y vamos a encontrar que trabajo de la fuerza 1, déjenme ver cuánto da. Pues da también 433 joules. Aquí es un caso especial, porque si vemos que la fuerza 1 realiza 433 joules y sabemos que el trabajo total es 433 joules, entonces ya podemos deducir que la fuerza 2 no realiza trabajo. En este caso, si tuviéramos más fuerzas, pues tendríamos seguramente alguna diferencia. Este es un caso bastante especial. Vamos a ver, a encontrar el trabajo de la fuerza 2, a ver si es cierto que da 0. Trabajo 2, lo voy a hacer acá. Trabajo 2 es igual a fuerza 2, 50 newtons, desplazamiento 5 metros, coseno de qué ángulo. De hecho ya lo estarán sospechando. Sí, pues si es 0 esto, entonces aquí tenemos 30, aquí tenemos 90 menos 30 son 60, 60 más 30 son 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, coseno 90 es 0. Por lo tanto, lo que hemos encontrado ya de acá, ¿sí? Trabajo 2. Trabajo de la fuerza 2 es igual a 0. Y entonces tenemos trabajo 1 y trabajo 2. Y además nos quedaría encontrar la velocidad 2. ¿Ok? La velocidad 2 pues la encontramos con el teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? Teorema del trabajo y la energía es que trabajo total es igual a K2 menos K1. Nuevamente tenemos que el disco está inicialmente en reposo, y entonces el trabajo total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Aquí otra vez despejamos la velocidad 2. Velocidad 2 es igual a 2 por trabajo total entre masa raíz. Le meten todos los valores y les da que la velocidad 2
es de 4.387. Velocidad 2 es 4.387 o 4.39 lo pueden dejar porque ya el resultado metros sobre segundo. Bueno, esto sería todo el problema. ¿Sí? Recuerden que para aplicar la expresión de fuerza, distancia, coseno del ángulo, tenemos que saber el ángulo y, por lo tanto, la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Y la dirección de las fuerzas, obviamente. Bueno, hasta luego. Chao.